Hola otra vez. Hoy día vamos a hablar del eje central del cristianismo, pero tocándolo desde otro punto de vista. Vamos a hablar de Lázaro y su resurrección. Es Semana Santa y como saben, ahora es cuando se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. Pero el concepto de la resurrección para nosotros es ajeno y es un poco complicado de entender. Es más por fe que por razón. Sin embargo, creo que hay otras partes de la Biblia que nos permiten un poco entender esto. Y uno de ellos es el milagro de Lázaro. Por eso ahora vamos a tratar de Lázaro y su resurrección. Lo que pasó es que Lázaro estaba enfermo. Lázaro tenía dos hermanas que cuando Lázaro cae enfermo, mandan llamar a Jesús para que él venga y lo cure. Y obviamente no muere. Entonces le comunican a Jesús de esto, de que Lázaro estaba enfermo. Y en vez de que Jesús salga inmediatamente a ver a Lázaro, Jesús se queda 2 días donde estaba. Y en el transcurso de que se queda y va, Lázaro muere. Entonces, pues, si a ti te vienen a pedir ayuda y tú tienes la capacidad de curar, entonces era un poco ilógico que Jesús se hubiera quedado para ir después, cuando Lázaro estaba muerto. Pero Jesús ahí dice una cosa importante. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del Hijo de Dios. Es decir, que esta enfermedad tenía otro fin. Y lo que pasa también cuando va y les dice a sus discípulos, todos ya sabían que Lázaro estaba enfermo, él les dice, vamos a ver a Lázaro porque duerme y yo voy a despertarlo. Los discípulos entendieron o creyeron que Lázaro estaba durmiendo y que eso lo iba a recuperar más bien. Como Jesús se da cuenta que no entendieron, les dice claramente, no, Lázaro está muerto. ¿Ves? Entonces, ahí ya ellos cambian, ya entienden, y los discípulos sabían que a Jesús lo querían apedrear. Y Tomás le dice, ¿no? A sus condiscípulos, vamos porque vamos todos a morir allá. Entonces como que acompañaban a Jesús y se iban a ir a sacrificar porque ya no había nada que hacer. Si llegaban allá, probablemente los apedrean y iban a morir todos. Pero aún así deciden ir, acompañando a Jesús. Pero Jesús no va para morir en ese momento. Jesús va con otra idea. Jesús tenía otra razón. Pero el asunto es que va. Cuando llegan allá, yo sí les quiero leer esta parte porque esta parte es la clave de todo y quiero ser textual para que no haya interpretaciones. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le contesta, ¿no? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, después de eso, esta hermana va a buscar a la otra y se encuentran en el sepulcro con Jesús. Y la otra hermana viene con todos los amigos de Lázaro y los amigos de la familia que estaban sufriendo por Lázaro y estaban llorando. Y cuando viene la otra hermana le dice lo mismo. Si hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto.
En ese momento Jesús llora, ¿no? Porque se conmueve no solo la muerte de Lázaro, a quien amaba, sino se conmueve realmente por los que lloraban a Lázaro. Eso les causa mucha tristeza a Jesús. Se conmueve y llora. Lo que pasa después es de que él clama al Padre en voz alta y hace que Lázaro salga. Lázaro sale, le quitan las vendas y vive. Ese no es lo, aunque no lo crean otra vez, no es el centro del milagro. El milagro que sucede aquí es muy particular y les voy a explicar por qué. Las hermanas lo que querían y le dicen a Jesús es: si hubieras venido antes, lo hubieras curado y Lázaro no hubiera muerto. Es evidente que Jesús ya había hecho milagros de sanaciones antes, o sea, había curado a muchos enfermos de muchas cosas, pero en este caso Lázaro estaba enfermo de muerte, o sea, la enfermedad que tenía muy probablemente lo iba a conducir a la muerte. Una cosa es curar y otra cosa es dar vida. Es distinto. Si yo te curo, no caes en las garras de la muerte y la vida continúa, es decir, sigue y te restableces. Pero cuando algo muere, ya no puede vivir. Eso es lo que nosotros entendemos naturalmente. Entonces, curar para nosotros es entendible, pero resucitar para nosotros no es entendible, porque eso es generar vida. Pero Jesús, ¿qué le dice? Yo soy la vida y la resurrección. Yo, es decir, en Él radica la vida, pero radica la vida que puede dar. O sea, Él puede generar vida, que es distinto a curar, pues. Cuando tú generas vida, estás creando algo de la nada o, en este caso, resucitando a uno que vivió. Es decir, ese muere y después es restaurado, recuperado de la muerte y se le genera una nueva vida. Y esa vida es la que va a vivir. Pero ojo, que acá hay una particularidad. Esa resurrección no está siendo en la vida eterna como lo entendía la hermana. Que la hermana le dice: sí, yo sé que va a resucitar después, cuando sea la vida eterna y todos vivamos a tu lado. Y yo creo que tú eres el Cristo, le dice. Recuerden que en esa época no había habido todavía, no se había producido la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ella está creyendo ya en la resurrección, en la vida eterna, pero con Jesús. Esta resurrección no se produce en la vida eterna. Esta resurrección de Lázaro es en esta vida, en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está demostrando con esto es que es el Señor de la vida y de la muerte. O sea, que a la muerte la puede doblegar y generar vida. Y la puede generar después o la puede generar ahora. Pero como al hombre le es tan complejo a todos entender que puede haber una vida después de la muerte, y que esa creencia solo se puede basar en fe, que es la esperanza de que eso suceda. Jesús se lo quiso demostrar acá en físico, para que entiendan que Él es el Señor de la vida, que Él era vida, Él en sí mismo es vida. Y la puede dar, porque de Él fluye la vida, mana la vida. Entonces, ¿qué hizo? Agarró y lo resucitó a Lázaro. ¿Qué pasó? Lázaro vive y muchos creyeron, pero creyeron porque lo habían visto físicamente. Con eso nos da una comprensión de que Él es el Señor de la vida y también puede darte la vida eterna. Lázaro después va a tratar de lo tratan de matar porque se convirtió en un símbolo y por él creían muchos. Si nosotros hubiéramos visto esto, yo creo que muchos realmente no tendrían la más mínima duda. Nosotros hemos leído que sucedió. Ahora ya está en creer si esto crees que sucedió o no.
Entonces hay como un carrusel, ¿no? Primero crees en la palabra, después crees en lo que sucedió y después también crees que Jesús le dio vida acá. Y por ende, eso te demostraría que hay vida después de la muerte. ¿Jesús nos puede curar de esta pandemia? Sí. Pero el asunto es que si morimos, sí vamos a tener vida eterna, porque de Él fluye la vida. Esa es la clave de todo. El milagro de Lázaro lo que nos demostraba es no solo que Él podía dar vida acá, sino a la vez nos está manifestando la vida eterna. Esa es la clave, poder creer en eso. Y dice, todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Y Él es el que pagó después, ya no en ese momento, pero después el que paga con su sangre la salvación para el perdón de nuestros pecados, porque si no, no podríamos tener vida eterna. Pero acá Él nos está demostrando que esto existe. Eso es lo que nos está demostrando. Y esa es la clave que solo quiero tratar hoy. Ya en la próxima trataremos qué pasa con esa vida eterna y cómo se consigue. Bueno, los que crean, y los que creen, mejor dicho, confírmense en su fe. Y los que no crean, creo que esta es una forma de poder entender y de llegar a creer. Más aún en estos tiempos. Y como siempre, chaucito.